podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas Legalmente hablando, sintoniza tus derechos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía, estimados radioescuchas, bienvenidos a una nueva emisión de Legalmente Hablando, el espacio donde analizamos los temas más relevantes desde el punto de vista jurídico y social. Hoy tenemos un programa muy especial que seguramente captará su atención. Como saben los mexicanos, estamos viviendo un momento histórico. Por primera vez vamos a elegir al Poder Judicial, ministros, jueces y magistrados, y este proceso marca un cambio trascendental en la forma en la que se seleccionan las personas encargadas de impartir justicia en nuestro país. Por ello es que en esta ocasión contamos con la grata presencia del doctor Ricardo Sodi Cuéllar, quien se postula como candidato para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este puesto no solo representa la cúspide del Poder Judicial, sino que también tiene un impacto directo en la interpretación y aplicación de nuestra Constitución, así como en la defensa de los derechos humanos. Para entender mejor lo que implica este proceso y conocer las propuestas y perspectivas del doctor Sodi, tenemos el honor de conversar el día de hoy con él en esta breve entrevista. Y para comenzar, doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy bienvenido a este por programa. Y pues para comenzar nos gustaría pues conocerlo, nos gustaría que la comunidad, desde luego de la Nueva Querétaro, pero particularmente los alumnos de la Facultad de Derecho, lo conozcan y que nos comience platicando quién es Ricardo Sodi Cuéllar, como persona, como padre de familia, como profesionista, etcétera. Aquí en la Anáhuac me siento en casa. Yo fui 16 años director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Correcto. Tuve el privilegio de ser invitado como profesor. Llevo 34 años impartiendo clases en la Facultad de Derecho ininterrumpidamente. Y por lo tanto, venir a la Universidad de Querétaro, que yo la vi nacer desde que estaba en el campanario y luego el traslado aquí a Cibatá, y la vi crecer y estoy francamente impactado del desarrollo que ha tenido este campus. Maravilloso. Aquí yo primero dejo una felicitación al señor rector, a Luis Alverde, al señor vicerrector Jaime Durán, porque realmente han hecho un trabajo espléndido. Y como me siento en casa y esta es mi institución a través de la cual yo he hecho mi desarrollo académico, pues me siento con la confianza, con la solvencia de venir aquí y platicar de temas tan trascendentales como este. Mira, yo soy egresado de la Escuela Libre de Derecho, pero mis posgrados los hice en la Anáhuac. Profesionalmente he sido abogado litigante por más de 20 años. He sido después magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Fui presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México los últimos 5 años. Acaba de terminar mi gestión el 7 de enero de este año, 2025. Y ahora pues me estoy postulando, como ustedes saben, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya estoy en la boleta, identificado con el 61, el número 61, correcto, que es como tienen que votar en la boleta. Y pues vengo aquí también a difundir qué es esta reforma judicial, para qué sirve. En lo personal, también muy vinculado con la Anáhuac, porque mi esposa es egresada de la Anáhuac. De hecho, por ella soy maestro de la Anáhuac, porque ella en una ocasión, siendo estudiante y bueno, ya egresada de la Facultad de Derecho, me dijo, ¿por qué no buscas al doctor José Antonio Núñez, que era el entonces director, y presentas una oposición para dar clase de Derecho Constitucional, que es lo que a ti te gusta? Y así lo hice, y me gané una plaza. Esto fue hace 34 años. Y a partir de ahí, pues he sido Anáhuac toda mi vida. Mis 3 hijas estudiaron en la Universidad de Anáhuac, 2 de ellas en la Facultad de Derecho, solo una se me escapó y se fue a Ingeniería y estudió Ingeniería Química. Correcto. Entonces, mi esposa, mis 3 hijas son egresadas de la Anáhuac y yo también lo soy, porque estudié mi posgrado, hice un doctorado en un programa que teníamos entonces en convenio, creo que sigue, con la Universidad Complutense de Madrid, con doble titulación. Entonces yo me titulé en España, en la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre Derecho Militar, y aquí en México estoy próximo
también a titularme en el programa de Digamos que doctorado. de alguna manera ha compartido esta parte, digamos, académica, ¿no? de formación, con la parte también del Poder Judicial. Así porque es. entiendo que su actividad, digamos, Sí, profesional era compatible, compatible. Era compatible con ser litigante, porque y también como magistrado, pues tengo también una actividad académica muy, muy fuerte, muy importante, y es perfectamente compatible. Es más, no solo compatible, es conveniente, porque yo tengo la experiencia práctica en los tribunales, cómo se vive el derecho día a día, cómo se aplica el derecho, cómo se interpreta, los problemas que tiene la Administración de Justicia, y eso es lo que puedo compartir a mis alumnos. No solamente una experiencia doctrinaria o teórica, sino una experiencia pragmática. Que ya ha vivido, ¿no? Que ya he vivido y que les puedo transmitir. Y además, no solo eso, cuando fui director de la Facultad de Derecho, promoví una serie de convenios de colaboración para que todos los estudiantes de la universidad, terminando su carrera, tuvieran ya un trabajo asegurado. Y con el Tribunal de Justicia, pues muchos de ellos tomaron esa opción y se fueron a trabajar al Poder Judicial, y tenemos varios jueces y juezas egresados de la Universidad de Anáhuac, y algunos de ellos aspiran a ser magistrados en este momento y en este proceso electoral. Y en esta, digamos, polémica reforma al Poder Judicial, en la que, pues, desde luego estuvo cuestionada en algunos aspectos, ¿por qué decidir participar, doctor? ¿Por qué decidir formar parte de este proceso que bueno, pues es todo un reto para quienes participan desde otra perspectiva, no desde el oficialismo, sino desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Si me has escuchado en algunas intervenciones, yo he utilizado una palabra poco usual y he dicho que la reforma judicial es impepinable. Con esto provoco a que mis oyentes busquen en el diccionario qué quiere decir impepinable. E impepinable significa que es inevitable, que ya no admite discusión. Entonces, si ya tenemos una reforma judicial que ya está en proceso, que no admite discusión, pues no tiene caso seguir discutiendo de eso. Mejor hay que ser proactivos y participar, porque las reformas se hacen desde dentro o no se hacen. Entonces, por eso yo decidí desde una perspectiva ciudadano profesional participar en este proceso. Pasé todos los filtros, que no fue sencillo, no fue transparente tampoco cómo se dieron los procesos, pero finalmente estoy en la boleta y decidí participar. Primero, quiero ser ministro de la Corte porque, vamos, es el paso obligado en la carrera de todo abogado que se dedica a la administración de justicia o al ejercicio libre de la profesión, como es mi caso. Es el paso siguiente, es el paso culmen, es a lo que todo abogado aspira a hacer. Y desde luego, pues es un puesto muy, muy señalado, muy importante, porque es el puesto más importante que existe en nuestro sistema de justicia. Entonces, primero por un aspecto aspiracional, claro, quiero ser, y segundo, porque creo que con la experiencia que tengo como magistrado local, como presidente de un tribunal local, sin duda el más importante de la República, el Estado de México. Quitemos el Distrito Federal o Ciudad de México, que por sus características de ser la capital de México tiene otro contexto. El tribunal más importante y más grande del país es el del Estado de México. Entonces, yo tengo esa experiencia de la justicia local, de la justicia cotidiana, y también de cómo administrar un tribunal de más de 6,400 trabajadores con una cantidad de asuntos igual a la de la Ciudad de México. Entonces, esa experiencia me va a permitir llevar a la Suprema Corte la voz de una justicia local, que es la justicia del día a día, la de los divorcios, del pago de la renta, de las rescisiones de contrato, del cobro de un pagaré, de la justicia laboral, de la justicia familiar, de los divorcios, de la pensión alimenticia. Y lo que yo he vivido es que la justicia federal se ha vuelto una justicia muy lenta, muy burocrática, muy rígida, muy poco flexible, muy formalista y sobre todo poco eficaz. Es decir, los criterios federales realmente no resuelven los problemas, los alargan, los ahondan. El famoso amparo para efectos es en mi opinión, un desatino para los efectos prácticos que debe tener un juicio de amparo. Todos los abogados, y este es un programa para abogados, aunque también lo escuchen otras profesiones, saben que el juicio de amparo nació como un remedio práctico para tutelar a los individuos en sus derechos humanos y protegerlos de los abusos del poder. Bueno, el juicio de amparo ha perdido esa frescura, esa rapidez,
esa efectividad al momento de dictar un fallo protector de la justicia constitucional, y eso ha hecho que las personas se decepcionen mucho de la administración de justicia. Verse involucrado en un proceso judicial es algo largo, tortuoso, caro, se genera desconfianza en el abogado, patrono, en el juez, en el Ministerio Público. No gozamos de un sistema judicial que pase por su mejor momento. Es más, las encuestas de opinión ponen a los jueces, a los magistrados en un nivel de confianza muy bajo. Entonces, creo que esto es una gran oportunidad que tenemos para poner al Poder Judicial en la agenda nacional. Esto no había pasado antes. Yo le veo de positivo a esta reforma que ha puesto al Poder Judicial en la agenda nacional. Y hoy podemos estar hablando del Poder Judicial, cosa que antes no había ni siquiera interés en hacerlo. Y segundo, la verdadera reforma y transformación no es la elección de jueces y magistrados ni ministros, es la que inicia a partir de este momento en que tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene un Poder Judicial en la vida de un país democrático. Exactamente. Si no tenemos un Poder Judicial sólido, fuerte, independiente y autónomo, la construcción de un Estado democrático constitucional de derecho está en riesgo. Y en este sentido, doctor, y a propósito también un poco como de las propuestas que tiene, que se vinculan desde luego con las reflexiones que nos hace, he escuchado a algunos otros abogados y estudiosos del derecho, compañeros, colegas, los que mencionan que hoy más que nunca es menos constitución y más interpretación, es decir, un poco más de esta parte, ¿no? Sí, a partir de los derechos humanos, etcétera, ya no moverle tanto a la Constitución, sino también, y esta interpretación vinculada con la parte de la justicia social. ¿Cómo ve esto a partir también de las propuestas ya como ministro de la Suprema Corte? Bien, efectivamente, como mencionas, las constituciones a partir de una revalorización de los principios constitucionales que se han incorporado a nuestra Constitución exigen precisamente esa ponderación de derechos, esa ponderación de principios constitucionales. Y porque la Constitución se ha vuelto con normas que son en cierta forma aspiracionales o que no tienen un efecto clásico, práctico, de una cuestión, una circunstancia de hecho, una consideración de derecho y una conclusión, como era lo clásico. Exacto. En una interpretación silogística. Ahora tenemos que ponderar derechos humanos y darles un peso específico. Y vamos a tener, por ejemplo, conflictos entre el derecho a la libertad de expresión y la protección civil del honor. Exacto. ¿Qué es más importante? Y aquí la respuesta es el caso por caso, las circunstancias de cada caso lo deben de decidir. No podemos establecer criterios únicos, uniformes y absolutos de interpretación, sino que en cada caso tenemos que ponderar. Un activismo judicial, digamos. Exactamente. Tenemos que ponderar cuál tiene más peso específico en un momento determinado, inclusive hacer ese ejercicio de ponderación y decirle, bueno, para este caso en concreto, la protección civil del honor tiene mayor peso que la libertad de expresión. Entonces, o al revés, la libertad de expresión tiene más peso que la protección civil del honor. Y a partir de ahí que decidamos cuál de los principios vamos a sacrificar en aras de otro, tenemos que hacer todavía un segundo ejercicio, que se conoce como test de proporcionalidad. Entonces tenemos que disminuir el principio del derecho humano que vamos a atemperar, que vamos a dejar de aplicar, pero en la mínima entidad posible para no desaparecer ese principio. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de test de proporcionalidad y esos ejercicios y esos criterios son los que los fija la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues es el nuevo criterio interpretativo que tiene ahora el derecho constitucional y a eso se dedican los ministros de la Corte, a hacer ese ejercicio de ponderación, esa motivación reforzada, ese ejercicio de escrutinio estricto, y fijar las bases para hacer los test de proporcionalidad. Y así es como se va creando y empujando las nuevas fronteras del conocimiento jurídico. Y eso, por eso es tan importante que el perfil de quienes lleguen justamente a la Suprema Corte, desde luego a los tribunales y a los además, juzgados. El perfil del ministro contemporáneo tiene que ser un perfil de un ministro que tenga criterio político, pero no posición política. No puede haber en la Corte activistas políticos, miembros de partido, ni tampoco personas que tengan una ideología a contrapelo de cualquier otra decisión, porque entonces pierden independencia y pierden autonomía. El ministro tiene que tener esa visión genérica, holística, completa,
y decidir caso por caso. Si ya uno tiene un prejuicio político, ideológico, ya deja de ser independiente y autónomo. Entonces, por eso el perfil de ministro tiene que ser un perfil muy especial. Y ahora estamos en la coyuntura de decidir quiénes pueden llegar a la Corte. Y yo lo que los invito es que hagan un análisis de los perfiles que hay, que fijen categorías para los perfiles y que no pierdan la oportunidad de participar en un momento histórico, porque de lo contrario, si la ciudadanía no participa, vamos a tener una elección de estructuras, politizada y manipulada. Y si la ciudadanía participa, vamos a tener una elección ciudadana, participativa y propositiva. Totalmente. Así es que creo yo que en este momento histórico tenemos que asumir conciencia del tiempo que nos tocó vivir, que nuestros nietos y nuestros hijos no nos digan después, oye papá, oye abuelo, ¿y tú qué hiciste en este momento? ¿Dejaste de participar? ¿Participaste? Exacto. ¿Y por qué dejaste de participar? ¿Por qué dejaste de intervenir? Tenemos que ser activos, ¿no? Claro, proactivos. Tenemos que convertirnos en una sociedad de conciencia participativa y proactiva. Una sociedad que yo le llamo autogestiva, una sociedad que se procure el bienestar. No te va a caer del cielo. Así como yo decidí participar en esto porque considero que la reforma al Poder Judicial apenas va a iniciar y apenas se va a plantear y apenas se va a proponer. No se acaba con este proceso de elección, que puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es una reforma orgánica. Simple y sencillamente es quiénes van a llegar. Bueno, depende de los ciudadanos quienes lleguen. Con todos los problemas que esto puede llegar a tener, hay que adquirir conciencia de la importancia del momento histórico que estamos viviendo y de la necesidad de participar, que no decidan otros por nosotros, que decida la ciudadanía. Esas son las nuevas reglas, asumamos las nuevas reglas y participemos activamente. Oiga, doctor, ya se nos está acabando el tiempo y nada más como último, para que lo conozcamos ahí justamente a la hora de votar por el ministro. ¿Por quién vamos a votar? Por Ricardo Sodi Cuéllar, pero vamos a votar por un número, ¿no? ¿Cómo está esta parte? Ya para finalizar. Es en la boleta morada, el 61. El número 61. El 61. Pónganlo, si quieren votar por mí, en la sección de hombres, 6-1, en el recuadro. Ese corresponde al número. No es necesario subrayar el nombre ni circularlo, nada. Simplemente poner un 6-1 y lo pueden repetir 4 veces. Si nada más quieren votar por mí, si quieren votar por otros, pues ¿y esos votos cuentan también? No, nada más cuenta un solo voto. Okay, así se repita 4 veces. Cuenta el voto. Cuenta un solo voto. O simplemente votar por una persona por 2. No tienen que agotar todas las casillas. Es una elección libre. Y basta la expresión libre del ciudadano por quien quiere votar. ¿Verdad? No necesariamente tiene que agotarse toda no es examen, ¿eh? No hay que contestar todas las casillas. Se vota por quien se quiere votar. Eso es una interesante reflexión. Nada más. Y la verdad, nosotros estamos, pues la sociedad tiene una enorme responsabilidad con esto, con la elección, por esta elección inédita de votar por el Poder Judicial. Y usted nos acaba de dar reflexiones importantísimas que nos llevamos y que sin duda nosotros las vamos a transmitir también a nuestra comunidad jurídica, desde luego en la Universidad de Anáhuac y desde luego con quienes tenemos contacto, y sobre la importancia de esta elección y la importancia que tiene elegir los buenos perfiles. Y quién mejor aquí, doctor, que en este caso, pues alguien con toda la experiencia y con toda la trayectoria que usted tiene, doctor. Muchas gracias. Y pues bueno, pues ya con esto nos despedimos. Y nada más no olvidar que es el 1 de junio la elección. Es correcto, la elección. El 1 de junio, boleta morada, 61. Boleta 61, el doctor Sodi. Pues muchísimas gracias doctor Sodi. Le agradecemos mucho por su presencia. Amigos y amigas de la comunidad Anáhuac, de la Facultad de Derecho, les agradecemos mucho por este espacio, por este tiempo en Legalmente Hablando. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Una producción de la Facultad de Derecho y Radio Anáhuac.